Hay trabajos que desafían el alma, oficios que nos enfrentan cada noche al lado más oscuro del mundo. Entre ellos, hay uno que pocos se atreven a ejercer, el de guardia de cementerio. Porque cuando el último visitante se va y la ciudad duerme, ellos son los únicos que quedan para vigilar a los vivos y a los que ya no deberían estar ahí. Esta noche escucharás 7 relatos reales y perturbadores, contados por quienes han sido testigos de lo que jamás debió ser visto. Apaga la luz y prepárate para entrar al lado más sombrío de la noche. Relatos para el olvido. Trabajé como guardia nocturno en el cementerio de Santa Fe durante 5 años. Al principio, el trabajo me gustaba. Era tranquilo, silencioso, nadie te molestaba. Pero había un sector que siempre me ponía nervioso. El pabellón 3. Era la parte más antigua del cementerio, con nichos rotos, vegetación creciendo entre las grietas y un olor a humedad que nunca se iba. Siempre sentí que algo no estaba bien ahí. La primera vez que lo escuché fue en una madrugada de invierno, cerca de las 3. Hacía mi ronda como siempre, con la linterna y la radio prendida. De pronto, empecé a escuchar pasos rápidos sobre las losas, como si alguien corriera descalzo. Me detuve en seco, porque era claro que los sonidos no eran eco ni viento, eran pasos humanos. Me acerqué lentamente al pabellón 3 y alumbré con la linterna entre los nichos. No había nadie, ni un alma. Pensé que tal vez era un animal, aunque el ruido no era el de un gato o un perro. Era distinto, más pesado, como si alguien arrastrara los pies. Esa misma semana, los pasos se repitieron. Siempre a la misma hora, 3:17 de la madrugada. Siempre en el mismo lugar. Una noche decidí quedarme quieto, oculto tras una columna, para ver si podía encontrar al responsable. Y entonces lo vi. A lo lejos, cruzando entre las tumbas, una figura blanca, encorvada, caminando lentamente como si estuviera perdida. Lo más perturbador era que no tenía rostro, literalmente. Era una silueta humana, pero sin rostro. Nada. Quise gritar, pero se me heló la voz. Solo me quedé ahí, mirando, hasta que se desvaneció como si la niebla se la tragara. Lo conté a mis compañeros y al supervisor. Me dijeron que ya varios habían visto cosas raras en ese pabellón, pero que mientras no tocara a nadie, no había que hacer escándalo. Un par de días después, decidí revisar las cámaras de seguridad del sector. Había una que apuntaba justo hacia el pasillo principal del pabellón 3. Al principio no vi nada, pero al avanzar el video, a las 3:17 exactas, se oían los pasos, fuertes, claros, aunque no se veía a nadie. Pensé que quizás era un fallo del sistema, pero entonces, justo antes de que la cámara se apagara sola, una figura pasó lentamente por delante del lente y se detuvo y me miró. No tenía rostro, pero yo sentí que me miraba. Me levanté, apagué la computadora y no volví a tocar esa grabación. Renuncié 3 semanas después, con una excusa cualquiera. Hasta hoy, no he vuelto a entrar a un cementerio, ni siquiera para despedir a un ser querido.
Hola, mi nombre es Rodrigo. Estuve trabajando como guardia nocturno en un cementerio antiguo de las afueras de la ciudad de Guatemala durante un año, cuando tenía 28. No era un trabajo fácil. Uno se acostumbra al silencio, a los ruidos que no tienen explicación lógica y a las sombras que se estiran demasiado. Pero lo que me pasó con la mujer del mausoleo hasta hoy me persigue. Todo comenzó una noche de julio. Eran casi las 2:30 de la mañana y hacía una ronda de rutina. Al pasar por el sector antiguo, noté algo extraño. Una figura femenina sentada en las gradas del mausoleo de la familia del Valle. Vestía de negro, con un velo que le cubría la cara. Pensé que era alguna pariente en duelo que se había colado. Me acerqué y le dije con respeto: «Señora, no está permitido estar aquí a esta hora». No respondió. Al llegar al segundo escalón, la figura desapareció frente a mis ojos. Ni corrí, ni parpadeé, simplemente se desvaneció. Volví a la garita pensando que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero lo inquietante fue que, al día siguiente, en ese mismo lugar, había una rosa negra perfectamente fresca. Creí que era coincidencia, hasta que la escena se repitió por 7 noches seguidas. Siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, y siempre con la rosa negra. Nunca volví a acercarme al mausoleo, solo rezaba desde lejos. Cuando le conté esto al capataz, me miró muy serio y me dijo: «No eres el primero que la ve, pero si la ves una 8ª vez, ya no te vas del cementerio». Pedí cambio de turno y me fui del trabajo un mes después. Nunca volví a pasar cerca de un camposanto. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcos. Soy de un pueblo cerca de Guanajuato y trabajé por 3 años como guardia nocturno en el cementerio local. No soy de asustarme fácil, pero hubo una noche que me hizo dudar de todo. Era invierno, pasadas las 2 de la mañana, y me encontraba en el sector 7, donde están las bóvedas familiares. Mientras pasaba, cerca de una que llevaba décadas cerrada, escuché algo que no debería escucharse en un cementerio. Una respiración lenta, profunda. Me detuve. Apagué mi linterna para escuchar mejor. Y sí, era claramente una respiración pesada, como la de alguien enfermo o agitado. Provenía de dentro de una de las bóvedas. Sentí el estómago contraerse. Me acerqué, temblando, y pegué mi oído a la puerta de concreto. Fue entonces cuando una voz susurró mi nombre. «Marcos». Me eché para atrás tan rápido que me caí. Me arrastré hasta recuperar el equilibrio y salí corriendo a la garita. Llamé al supervisor. Pensó que me había dormido y que todo era un sueño. Al día siguiente, volví con 2 compañeros. Logramos abrir la bóveda. Dentro solo había el ataúd original. Nadie más. Pero lo extraño fue que, en la pared interior del nicho, alguien había escrito mi nombre, tallado con una uña. Hasta hoy, no sé cómo explicar eso. Hola, mi nombre es Eduardo. Esto me pasó en 1999, cuando trabajaba en un cementerio de un pueblo del sur de Chile. Mi turno era nocturno y cubría el sector de las fosas nuevas. Recuerdo que me asignaron vigilar la fosa 12, donde unos días antes habían enterrado a un joven de 19 años, muerto en un accidente muy extraño. Las primeras 2 noches todo bien, pero en la tercera, justo cuando pasaba por ahí, escuché algo que me heló la sangre. «Sáquenme de aquí. Estoy vivo. Sáquenme». Los gritos salían de la tierra.
Pensé que me estaba volviendo loco. Me acerqué, pero la fosa estaba intacta. Lo reporté. Me dijeron que debía ser el eco, o quizás una radio de fondo. Pero los gritos continuaron, noche tras noche, hasta que una madrugada, la tierra sobre la fosa empezó a hundirse lentamente, como si alguien desde abajo estuviera empujando. Me fui corriendo. Al día siguiente, se ordenó la exhumación. Lo que encontraron me quitó el sueño para siempre. El cuerpo estaba entero, pero las uñas estaban gastadas, rotas, y por dentro del ataúd había docenas de marcas de rasguños. Nadie volvió a vigilar la fosa 12 después de eso. Yo me fui del trabajo poco después. Hasta ahora, lo que has escuchado son solo algunas de las experiencias que los cementerios ocultan cuando cae la noche. Y todavía faltan 3 relatos más. Si estás aquí, es porque este mundo también te llama. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que se atrevería a hacer una ronda en soledad. Sigamos con la oscuridad. Buenas, me llamo Víctor y trabajo como guardia en un cementerio en Valencia. Esto me ocurrió en 2021 y juro por mi vida que no fue ningún sueño. Era una noche tranquila. Me encontraba en la garita, tomando un café. De pronto, recibí una llamada a mi celular desde un número desconocido. Contesté. Nadie respondió. Solo escuché algo raro, como estática, mezclada con un susurro muy leve. Y entonces una voz dijo: «Estoy en el muro». Me puse de pie, sobresaltado. No sabía a qué muro se refería, pero mi instinto me llevó al sector de los nichos verticales, uno de los más antiguos del cementerio. Al llegar, encontré algo que me dejó sin aire. Mi celular estaba tirado frente al muro. Lo recogí. Era idéntico al mío. Mismo modelo, misma funda. Y cuando lo encendí, tenía el mismo fondo de pantalla y mi mismo número. Regresé, corriendo a la garita. Al revisar mi propio celular, el que llevaba en el bolsillo, me di cuenta de que ya no tenía señal, ni tampoco fondo de pantalla. Estaba completamente borrado. Ese otro celular que encontré jamás volvió a encender. Hola, soy Oscar. Quiero contar algo que me pasó cuando trabajaba como guardia en el Cementerio General de La Paz, en Bolivia. Yo estaba en el turno de noche con otros 2 compañeros, y durante varias semanas empezamos a notar golpes sordos bajo tierra. Primero lo pensamos como un animal o alguna caverna colapsando, pero los ruidos seguían un patrón, como si alguien caminara debajo. Incluso se escuchaban pasos, claros, suaves, como descalzos justo bajo las tumbas. El municipio mandó un ingeniero para revisar la estructura. Instalaron sensores de vibración por precaución. Una noche, uno de los sensores se activó. Cuando fuimos al lugar, notamos que el pasto estaba ligeramente hundido en línea recta, como si alguien hubiese caminado debajo, siguiendo un camino invisible. Excavamos. Encontramos una especie de galería subterránea natural, como una caverna. En las paredes de tierra había huellas de pies descalzos, humanos y marcas de uñas, como si alguien se hubiese arrastrado por allí. La caverna no tenía fondo visible, solo oscuridad. Sellaron todo con concreto.
pero por las noches los sensores siguen marcando movimiento. Y a veces, cuando el silencio es total, se vuelve a escuchar el crujido leve de alguien caminando allá abajo. Hola, soy Héctor, de Medellín. Esto pasó en el 2016. Me asignaron vigilar el sector central del cementerio, donde están los mausoleos más antiguos. Una noche, cerca de las 3, vi a un anciano caminar con bastón entre las tumbas. Llevaba sombrero y se movía lento, pero firme. Me acerqué y le dije: «Señor, está prohibido estar aquí a esta hora. ¿Se encuentra bien?». El hombre se detuvo. Me miró. Lo que vi me paralizó. No era una mirada humana. Era una sonrisa gigantesca, antinatural, como si su boca fuera demasiado larga para su rostro. Parpadeé y había desaparecido. Esa noche soñé con él, y al siguiente día y al otro. En todos los sueños me miraba desde una lápida y señalaba algo, una tumba, la misma siempre. Un día fui a verla. Cuando leí la lápida, me quedé sin aliento. Era mi nombre, mi fecha de nacimiento y una fecha de muerte 3 días después. No sé si fue una advertencia o una burla, pero al tercer día sobreviví a un accidente en moto por segundos. Renuncié ese mismo mes. Hasta hoy sigo viendo a ese hombre en mis sueños. Estos son solo algunos de los relatos que los vigilantes de la noche se atreven a contar. Historias marcadas por el silencio, por aquello que se mueve cuando nadie debería. Y ahora que has escuchado sus voces, dime, ¿te atreverías a pasar una noche entera en un cementerio? Esto fue Relatos para el Olvido.